I feel like I'm losing my mind. Bueno, listo, cierrota. Everybody in the world Arrancamos una blind. horita y media palo y palo sin Please, cortes, Lord, give ¿verdad? me a Sin sign. cortes. Maravilloso. Esto va a estar maravilloso. Bueno, por lo que vi, con tanto sí, muchos son amigos de la primera clase que me han escuchado. No sé otros tantos. Please, Lord, give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the Te page, muteé yeah. yo sin querer, Everybody is the perdón. fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I Ahí blow up estoy. from the basement. Statement. The top is Les insane. decía, I don't need shit that I can't muchos even de los, explain. estamos casi Laying 100, on my pisando los table and 100. playing sold out shows for Muchos de los 100 son amigos de la primera give clase. me that crown. Take No my sé qué pain and proporción make it a sound. habrá Get in your place, I'll take right now. nuevos I won't back down. invitados. Get it right now. I'm Em, losing it. para no aburrir Losing shit. A stupid nigga losing a it. los amigos de la primera clase, me voy a Lose your grip and I'll take presentar it back. rápidamente, así saben quién les está hablando, desde qué perspectiva, con qué experiencia. Mi nombre es Fernando Ciarrota, lo han visto en la convocatoria. Hace 25 años que estoy en la industria del real estate. Arranqué con la carrera de corredor inmobiliario en Ciudad de Buenos Aires, matrícula actual 1050 de CUSICBA, a pesar de que pareciera que están desregulando la actividad. Vamos a ver si eso prospera para los corredores inmobiliarios. Eh, luego, 1050 no es un número lindo en Argentina, ¿no? ¿cómo? 1050 no es un número lindo en la No, no, Argentina. no, lo que dije desde que me la dieron, sí, 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 la ley Eh, 1050. Ese fue mi contacto, mi primer contacto en una inmobiliaria con un colega amigo de la carrera, y ese fue mi primer contacto con el desarrollo inmobiliario. Comprábamos PH, casas de barrio viejas, las demolíamos y hacíamos PH nuevos urbanos a estrenar o refaccionábamos, ¿no? El famoso flipping que hoy está muy de moda. Luego me dediqué a la inmobiliaria corporativa, oficinas, naves industriales, comerciales, etcétera. Me di cuenta que me gustaba el corporativo, pero después inmediatamente empecé a dedicarme a la consultoría, que es lo que me gustaba. Durante muchos años, 15 años más o menos, eh, asesoraba a brokers inmobiliarios, desarrolladores inmobiliarios, constructoras, en fin. Y, y me conocía en la industria por especializarme en conceptualizar proyectos inmobiliarios o productos inmobiliarios a través del estudio de mercado, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy en profundidad. Eh, Hace 6 años atrás cambié del otro lado del mostrador o sumé del otro lado del mostrador y fui socio y director comercial de una desarrolladora con proyectos muy grandes en zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y hace muy poquito, hace 5 meses, soy director comercial en una desarrolladora que se llama Grupo Arras del Sur, que tiene countries en la zona sur de Buenos Aires, muy, muy representativos, un producto muy, muy lindo. Y, y bueno, estamos empujando ese proyecto ahora. Em, ya les compartió, les voy a compartir por el grupo de WhatsApp cuando se sumen después la presentación, el PDF. Allí está ¿cómo es? Está el QR para sumarse al grupo, y donde obviamente esto va a disparar de acá a la tercer clase en realidad, para los que están desde los amigos de la primera. No sé con quién me está reverberando, con algún micrófono abierto. Em, Vamos a estar, seguramente van a surgir muchísimas dudas, muchísimas preguntas y las vamos a estar compartiendo en el grupo y debatiendo, más allá de compartir distintos materiales. Hoy la idea, espero llegar, y si no, lo complementamos el otro lunes, la última clase. Hoy voy a estar compartiéndole la, mm, la parte conceptual, más allá de que yo te diría casi nada es teórico, sino un basamento más pragmático, basado en la experiencia de todos los estudios de mercado que he hecho y mi costado desarrollista también durante muchos años. Y después, en la última clase, primero vamos a
terminar, si es que no lo logramos en esta horita y media, la presentación de hoy. Y después que terminamos eso, voy a compartir directamente al hueso. Vamos a ver estudios de mercado que he hecho para distintos clientes de distintos productos y lo vamos a estar analizando. Tanto estudio de oferta como estudio de demanda. Ahora lo vamos a estudiar un poquito a medida que avanzamos con la clase. ¿Alguna Te pregunta? cuento, Si no, Fer, empiezo a que compartir. hay una, eh, la gente ya tiene el link de la charla anterior tuya, ¿sí? Perfecto, la clase Que grabada. ya muchos la vieron. Sí, perfecto. De todas formas, me faltó. ¿Qué hice? Estoy transcribiendo esta llamada. Está grabando con IA. Bueno, les comparto si nadie tiene dudas, empiezo a compartir la presentación voy a avanzar rápidamente para los que no estuvieron en la primera, pues si no voy a saltear demasiado. Y después vamos a ir avanzando que faltaba bastante de la primera. ¿Ninguna pregunta? Así comienzo a compartir. ¿Ninguna? Perfecto. Espera que te pongo como coanfitrión. Listo. Perfecto. Vamos a compartir. Lo están viendo, ¿verdad? Sí, Siguen viendo la presentación, ¿verdad? no, ya no. No, Ah, no. ya no. Voy a compartir de nuevo. No sé qué pasó. Ahí sí. Perfecto. Acá les dejo el QR para unirse al grupo de WhatsApp, que ya se los compartió Fabián antes. Bueno, arrancamos en en este ámbito, digamos, en este grupo, no vamos a hablar de suerte, sino que vamos a hablar de información. Eh, Nosotros vamos a estar constantemente en los distintos roles, ya sea como les compartíamos la clase pasada, que el desarrollador inmobiliario tiene distintos perfiles, son brokers inmobiliarios devenidos del desarrollador, constructoras devenidas del desarrollador, el desarrollador puro, que me habían hecho una pregunta de qué se trataba el desarrollador puro, que es el bonete que coordina todas las artes eh, de todos los integrantes de esta cadena de valor, que es el desarrollo inmobiliario. Estudios de arquitectura, devenidos desarrollador, ¿no? Siempre, no importa el bonete que tengan, tanto para los inversores como la familia, como para el propio directorio, para entender en el tablero de comando, en el dashboard, hacia dónde vamos, siempre, siempre debemos rendir cuentas, ¿no? Entonces, para rendir cuentas, no podemos decirle que la decisión se tomó por sensación, por estómago, por intuición, ¿no? Por mi experiencia, por mi gran experiencia que tengo. Nunca se rinde cuenta de esa manera, sino que siempre se decide con información, ¿no? Yo tomé la mejor decisión con esta foto en ese momento de mercado, ¿no? Y después, ¿puede fallar? Por supuesto, puede fallar, pero fue la mejor decisión que podíamos tomar, ¿no? Y en ese sentido, lo que siempre decimos es que el gran valor agregado del estudio de mercado no es la información en sí misma, ¿no? No son
esa recopilación de datos, sobre todo el estudio de oferta, sino la lectura que hagamos al respecto, ¿no? ¿Qué interpretación le damos a esos datos, ¿no? Porque yo puedo entregar mi informe de estudio de mercado a cada miembro de una empresa, a 10 socios activos, pasivos, del directorio, gerentes comerciales, etcétera, y cada uno desde su historia, desde su impronta, puede hacer distintas lecturas. Algunas mal, otras bien, pero a mí me gusta decir que son verdades parciales, ¿no? Y que la intersección de todas esas verdades es la mejor decisión. A ver, vale decir me cuesta acelerar sabiendo que muchos me vieron la clase pasada, pero entiendo que hay muchos que es su primer clase, pero me parece súper importante. En realidad la mayoría de los slides son muy, pero muy importantes, son como un resumen para 1 hora y media. Y además Eh, vieron la clase grabada, Fer. sí, bueno, Sí, acelero todo lo que pueda. sí. Eh, no puedo dejar de decir que el negocio, el verdadero negocio del real estate, el de fondo, el único que vale la pena hacer foco, es que es un negocio de tierra, ¿sí? Nosotros tenemos que invertir tiempo en bien comprar la tierra. Todo nuestro negocio va a estar marcado para bien o para mal, de acuerdo a la compra que hagamos hecha de la tierra, ¿sí? Esto nos tiene que quedar claro para las personas o para los profesionales que decidimos entrar en el negocio del desarrollo inmobiliario. De hecho, los inversores profesionales, los inversores ángeles, como yo los llamo, de muchos años de experiencia, son los que ingresan en la compra de la tierra, la aportan y salen rápidamente, ¿no? Por supuesto, se dan vuelta con una revalorización, que después veremos cuánto puede ser de acuerdo a todos los fees de las distintas etapas en donde querramos entrar, pero la mayoría de los inversores ángeles, los más profesionales, no les interesa entrar en el riesgo del negocio, ¿no? Bien compran una tierra, desatan nudos complicados que no son para cualquiera, luego se dan vuelta y después tienen distintas instancias, ¿no? Se quedan para la aprobación de planos y ponerse, o la aprobación del proyecto para ponerle nombre y apellido y decir en lugar de más o menos 2000 metros son 1974, entonces ya no hay una especulación en ese error de la aprobación, si es un 10% más, un 10% menos en la negociación, sino que ya tiene nombre y apellido. Eh, y ya podemos agregarle el primer beneficio. Ahora, si decidimos por los distintos perfiles, quedarnos en cada fee de la etapa del desarrollo, por ejemplo, como estudio de arquitectura y aprobar un proyecto, le agrego otro diferencial. Si me quedo en la comercialización, me quedo con otro diferencial. Si quedo como desarrollador inmobiliario, me quedo con otros honorarios por empujar el proyecto. Si soy la constructora, me quedo también con otros honorarios o negocio, depende qué tipo de contrato tenga. Si soy inversor, desde el inicio tengo otra, digo, inversor al inicio y me quedo con producto, con metros cuadrados, tengo otra rentabilidad encima. Ahora bien, todas implican, según el estadio, entrar en el riesgo, ¿no? Entonces, el, el que menos riesgo corre es el del inicio, ¿no? Ahora, no digo que sea fácil, ¿no? Pero los inversores profesionales se dedican a bien conseguir la tierra por debajo del valor de mercado, porque ya sabemos si el inversor de tierra lo va a buscar en los portales, en zona propia, en Mercado Libre, o donde crean, o con alguna inmobiliaria, en la página de una inmobiliaria, o me la acerca alguna inmobiliaria, ya sabemos que ese precio no va a estar por debajo del valor de mercado. Como mínimo, va a estar a valor de mercado, ¿no? Entonces, esas tierras aparecen por otro lado si se buscan de distinta manera. Pero acá lo importante
es entender que el foco y donde sí o sí debemos hacer bien los deberes es en la compra de la tierra. ¿De acuerdo? Perdón, no les dije al principio que la dinámica de la presentación, eh, a mí me gusta que todo el tiempo me interrumpan, digo, en el buen sentido. Así tiene sentido el hilo de la conversación. A veces algunos profesores prefieren tomar nota y hacer un corte y me tiran todas las preguntas. Yo prefiero como para que sea más dinámico, en el momento levantan la mano, si no la veo, Fabi me avisa y contestamos la pregunta y seguimos, ¿de acuerdo? Por lo menos hacer un cortecito en cada cambio de slide. Siéntanse libres en levantar la mano. Entiendo que todos saben levantar la mano o no se pueden desmutear, ¿verdad? Me lo hacen saber de alguna manera. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno, acá ya saben, ya están spoileados, ¿no? ¿Hay algo peor que no se venda? Bueno, los que ya vieron el video o los que estuvieron, son amigos de la primera clase, respóndanme. ¿Hay algo peor que no se venda? Desmutealo, Fabi. La respuesta correcta es... ¿Saber por qué? Muy bien, muy bien. Repetilo alto, Raquel. No saber por qué no se vendió. Exactamente, muy bien, muy bien. Han hecho la tarea, prestado atención. Bien, Raquel. Eh, Está claro, ¿no? Uno puede configurar una campaña, una salida de producto, ¿no? Una preventa, un lanzamiento, haber hecho pauta en Google, en Meta, en medios, ¿no? Todo en presencial, hacer un encuentro para inversores iniciales, etcétera. Y después no sucede nada, ¿no? No logramos vender. Y una cosa es tener un estudio de mercado, sobre todo de oferta, en en el cajón y sacarlo para entender qué pasó y entender, bueno, se me escapó la tortuga. Había tres emprendimientos en mi área de influencia primaria, en mi estadio compartiendo el estadio de obra, o sea, prelanzamiento, las primeras etapas iniciales, con mi misma lista de precios, pero con mejor facilidad, ¿no? Entonces, hasta que ese no termina de vender, yo no voy a vender nada, ¿no? Entonces, todo mi esfuerzo de marketing y de campañas, etcétera, quedaron en la nada. Pero por lo menos entendí qué pasó, puedo actuar, corregir y volver a lanzar. Ahora, imagínense semejante desastre sin tener esa información, ¿no? De nuevo, todos desconcertados, los inversores, por supuesto, imagínense rindiendo cuenta a los inversores, semejante lanzamiento, semejante inversión, y no sabemos qué pasó, por qué no hubo ni una venta, ¿no? No me gustaría estar en los zapatos de ese responsable, ese desarrollador, ese broker, a distintos formatos de armar su equipo de ventas, eso lo podemos ver en algún momento. Eh, pero claramente el estudio de oferta es mandatorio. Ahora vamos a ver las etapas en las que el estudio de oferta nos ayuda a tomar las decisiones. Seguimos preguntando, a ver, los atentos, a ver si Raquel me ayuda u otro. ¿Por qué decimos que es el paso cero, ¿no? Que todo desarrollo inmobiliario comienza o termina. Todo desarrollo inmobiliario comienza o termina con una investigación de mercado o un estudio de mercado. ¿Recuerda por qué? ¿Por qué le digo que es el paso cero? Porque el resultado del estudio de mercado, ¿qué? ¿Qué puede dar? Los amigos de la primera clase, ahí Raquel se anima de nuevo. Si se vende o no. Después, claro, es si te conviene meterte o no en el proyecto y por qué es lo que está buscando el cliente que te va a comprar eso. No le puedes ofrecer una cosa que no te da el mercado para venderla. Muy bien, muy bien. Dicho, Walter también, no lo vamos a desmerecer a Walter. Raquel la estuvo hablando, pero Walter también tímidamente quiso participar. Eh, Claramente, una de las devoluciones del estudio de mercado es, ojo, no avanzar. Una devolución puede ser no avanzar. Ahora, ¿por qué no avanzar? Puede ser no avances en este vertical residencial, pero sí avanzar en el mercado de
logística de última milla, por ejemplo, ¿no? O sí avanzar en perdón, sí avanzar en el residencial, pero no en este tamaño, en un tamaño más grande, con otro precio. O sí avanzar en el residencial, pero tenés que ir a los nichos de tamaño de 4 ambientes con pisos destinados a una demanda del segmento familiar consolidado, ¿no? De una pareja mayor con hijos mayores ya ¿cómo se llama? Escolarizados, ¿no? Digo, a veces es no avanzar terminantemente porque no hay mercado, el mercado está parado y este no es el timing, esperemos el timing. Y después, ojo, el estudio de mercado, insisto, ¿no? El estudio de mercado concentra, los ordena, mucha información, muchos datos. Ustedes saben que la información son los datos que me interesan, pero después la diferencia es qué hacemos con esos datos, ¿no? ¿Qué lectura hacemos de esos datos o de esa información, ¿no? Y mucha gente con los mismos datos decide avanzar y otras empresas con esos mismos datos deciden no avanzar, ¿no? ¿Qué quiero decir? Algunas empresas, por su estructura, por dar un ejemplo, algunas empresas por su tamaño de estructura, no quieren ganar dinero, sino que quieren ganar tiempo para sostener la estructura actual y esperar a otro proyecto donde ganan dinero, ¿sí? Entonces avanzan, pero con otro objetivo. No es ganar dinero, sino ganar tiempo para mantener la estructura, ¿sí? Salir hechos, pero mantener la estructura esperando a otro negocio que traiga dinero, ¿sí? Entonces, eh, para el mismo informe, para los mismos datos, una empresa dice avanzar y la otra no avanzar. Por ejemplo, un estudio de arquitectura, donde para una empresa de determinado tamaño no tiene la envergadura suficiente o tiene un beneficio muy, muy chiquito para un estudio de arquitectura. Eh, con inversores familiares, al tener, no sé, estar en la casa de uno de los dos, o todo tercerizado, todos contratos tercerizados, la comercialización tercerizada, los beneficios cualquiera, tan pequeño sea, no importa, les sirve y empiezan a ganar marca, posicionarse, mostrar carpeta, ¿no? Entonces, cada uno hace su propia interpretación, su propia lectura, tiene distintos objetivos y pueden decidir avanzar o no avanzar, más allá de la coyuntura y los datos estadísticos, ¿no? Insisto, eh, cada desarrollador en los distintos perfiles que tenga eh, tiene sus propios objetivos y tiene sus propios drivers, digamos, de tomar decisiones. Esto es lo que acabo de repetir más de una vez y es ley, digamos, ¿no? No importa, no que no importa, sino lo verdaderamente importante, relevante es la interpretación que le damos. Acá em, hay un error muy común, ¿no? De decir, este producto está conceptualizado. Ustedes me van a escuchar mucho decir conceptualizarse, no me gusta decir diseñar, construir, porque eso es muy de una partecita de la mesa. Ahora van a ver una slide de los más importantes, como de una de las grandes conclusiones de mi experiencia, no me quiero adelantar, pero van a ver que utilizo conceptualizar un producto y cometen el error de decir, bueno, este producto está conceptualizado o diseñado, mal dicho, para inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque los inversores solamente miran dos o tres indicadores, dos o tres variables, ¿no? Cuánto dinero tengo que poner, cuándo lo voy a recuperar, cuándo es mi break-even, y la estructura legal, qué riesgos corre, no mucho más, ¿no? En cambio, un usuario final te mira perdón, hasta si funciona la manija de la abertura, ¿no? Porque es quien le va a dar uso. Ahora bien, si el producto que fue conceptualizado para cierto segmento, para cierto nicho, para cierta demanda, para cierta necesidad, no funciona, o sea, el usuario final no consume, no va a existir inversor, ¿no? El inversor aparece cuando la renta del usuario final o el beneficio funciona bien, digamos, ¿no? Entonces, el inversor existe
sí o sí funciona bien el producto para el usuario final, que es en definitiva quien lo va a consumir, ¿no? Que es el producto que toca mercado, ¿no? Por supuesto, a ver, las generalizaciones no son correctas, incurren en un grado de error. Para algunos ejemplos específicos no no funcionan, pero por ejemplo, si uno se da vuelta y su negocio es generar valor en los estadios iniciales de la cadena de valor del desarrollo inmobiliario, probablemente esto no funcione porque nunca va a tocar mercado. Ahora, si somos de los desarrolladores que por nuestro perfil son los que, o por necesidad o por decisión, eh, necesitamos generar todos los feeds de la cadena de valor, bueno, esto debe estar más presente que nunca, digamos, ¿no? El usuario final debe eh, tocar mercados, ¿no? O sea, el producto conceptualizado debe funcionar con el mercado, con el usuario final. Perdón, no pregunté en el slide anterior y en este no me interrumpió nadie, asumo que estaba todo correcto. ¿Alguno quiere alguna pregunta? Seguimos. Haga una pregunta. César, ahí te habilita Fabián. Sí, aló, aló, ¿se me oye? Perfecto, César. Listo. Tenía una duda acerca de las interpretaciones al tomar las decisiones para el negocio. Todos tenemos sesgos y todos tenemos errores al poder leer datos. ¿Cuáles son los más comunes que suceden al tratar en este tipo en el mercado de la construcción? Y más que nada, ¿cómo evitarlos para no cometerlos tanto por parte del quien encabeza la decisión y como los que están interpretando que complementan a esa interpretación? Muy buena pregunta, César. Te estás adelantando a un slide de este que yo mencionaba, que es uno de los, perdón, uno de los más importantes, y va a ser em, en quiénes se sientan a la mesa de la conceptualización. Dame un ratito, créeme, y te voy a contestar cuando llegue el slide. Entendido, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, uy, bueno, Miguel, perdón. Perdón, Miguel levantó la mano. Fabi, ¿la habilitas? Ahí está. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Miguel. Tengo una duda tengo. Cuando determinás o conceptualizás el producto, ¿previamente determinás para quién se lo vas a dirigir o el nicho de mercado? Muy buena pregunta. Uno cuando ya sea el estudio de mercado, a esta altura, quiero comenzar un poquito para atrás, la respuesta. A esta altura, todos estamos de acuerdo de que se necesita para comenzar un desarrollo inmobiliario, se necesita el estudio de mercado, ¿no? No importa la forma que se haga, digo, contratado a tercero, hecho de forma artesanal, de alguna manera lo tengo que hacer, ¿sí? Con mayor o menor profundidad, con más, menos errores, pero lo tengo que hacer, ¿no? Ahora, para comenzar con el estudio de mercado que consta del estudio estadístico, el estudio de oferta y el estudio de demanda, uno parte por una premisa, ¿no? Por una conjetura, que puede ser porque la impronta del lugar indica que podría ser eso, porque vengo repitiendo ese producto, porque tenía otro estudio de mercado y lo vengo actualizando y pareciera ser que ese es el producto a desarrollar, ¿sí? O sea, yo arranco para darle un contexto y después el desarrollo del estudio de mercado va o a confirmar, o a declinar, o a ajustar. Esto que hablábamos recién, ¿no? Bueno, acá no hay lugar, no hay que avanzar. El estudio de mercado indica que está saturado, o por precio, o por financiación, o porque cambió la coyuntura. En fin, dice semáforo rojo, no avanzar. Otro resultado era, bueno, verde, pero hay que ajustar precio, financiación, tamaño, o semáforo amarillo, pero avanzar,
tenemos que cambiar de vertical. En lugar de residencial, es logística, es depósito, es locales comerciales, lo que sea, ¿no? Para una misma tierra. Entonces, uno parte de una conjetura, de una premisa, y el estudio de mercado debe eh, participar en esta decisión, digamos, ¿no? De acuerdo a nuestra lectura, por supuesto. A veces el estudio de mercado o la lectura del estudio de mercado indica algo y yo, no porque esté eh, tomando una decisión incorrecta, sino que responde a otros objetivos, a otro contexto que algún colega no comparte, pero que a mí me sirve, digamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta no decir que son malas decisiones, sino que son verdades parciales, ¿no? Son verdades para el contexto, la persona y las variables que tiene ese decisor, ¿sí? No sé si te contesté, Miguel. Sí, perfecto, gracias. Santi, ¿levantaste la mano? Buenas, Fer. Sí, ¿qué tal? En una pequeña consulta, acá hablas de conceptualizar, obviamente enfocado en el usuario final. ¿Cómo planteas, tal vez lo tocas más adelante, pero cómo planteas el viaje de cliente, ya sea a usuario final, que ingresa antes, o viaje de cliente, que incluso usuario final que entra después, y viaje de cliente también al inversor? Como cómo ese camino, una vez, si querés, efectuada la compra, efectuada como la inversión. Bueno, esa es mi consulta. Repetime, Santi, no te llega a entender la consulta. Básicamente decís que el producto inmobiliario debe estar conceptualizado, es decir, como tal vez incluso está enfocado en algún nicho particular, podría ser, ¿no? Ahora Sí. bien, ¿cómo? Sí, no, tal vez no sé si ya sea tanto, pero sí, si uno tiene un viaje de cliente una vez comprado, es decir, no sé, al inversor le vas diciendo, bueno, mira, tenés este avance de obra, venimos acá, etcétera, etcétera. Como cuáles son las victorias intermedias a lo largo del proceso una vez comprada la propiedad o incluso hecha la inversión. O es algo que dentro de un proceso de venta no se ataca tan seguido, como bueno, se compró, listo, te aviso en un rato, cuando terminemos y ya. Es decir, va por ese lado la pregunta. Cómo es la experiencia de usuario una vez efectuada la compra, ya sea usuario final o inversor. ¿En qué momento tenés que rendir cuentas, decís vos? Buena pregunta. No en qué momento tengo que rendir cuentas, sino más que nada cómo hacer para que el viaje del cliente sea atractivo más allá de, bueno, acá están las llaves y muchas gracias. No de rendición de cuentas, sino de esto de victorias intermedias para que la otra persona esté copada, para que le diga, mira, conocí a el proceso de trabajo acá está siendo muy lindo, por ese tipo de lado, Sí. como para fomentar el boca en boca incluso te diría. A ver, intento contestarte lo más abarcador posible. Digo, mientras te escuchaba, pensaba internamente como dependiendo qué perfil tengas y qué bonete tengas. Y además, hay algo que tener en claro, es que no hay un proyecto o un negocio igual al otro, digamos, ¿no? Y esta diferenciación ya parte desde el inversor, ¿no? Desde cómo se configura el inversor inicial o el negocio inicialmente que va a configurar todo el resto, digamos, ¿no? Si es un inversor de equity, si es un inversor que aporta a la tierra y se queda hasta el final esperando metros, si el inversor de equity o dinero quiere salir con cada venta, va rescatando, digamos, su parte profesional proporcional más su beneficio pactado al inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Es que voy a tener distintos tipos de clientes. Quizás es un cliente interno, digamos, y un cliente externo, y a veces es solo el cliente interno, y a veces es un mix de los dos, que es lo más común. Y además tengo, dentro de los clientes internos, tengo probablemente, insisto, creo que no hay dos proyectos iguales, aunque intente replicarlo, no son igual porque se meten actores inesperados. Pero yo puedo tener, intento dar un ejemplo que tenga la mayor cantidad de clientes posible y variedad posible, ¿no? Tengo el cliente interno inversor de tierra y que se queda en estas dos variantes que nombré recién. Y ponerle son dos dueños de la misma tierra
Uno se quiere esperar al final porque va a vivir ahí, ¿no? Se queda en metros en el proyecto. Y otro no, otro vive en otro lado, ya tiene su casa y que decidieron entre los dos hermanos que son dueños de la propiedad y la heredaron, quiere salir en metros, perdón, quiere salir en dinero porque quiere hacer otra cosa, no quiere esperar a 3 años que se termine la torre, se quiere ir de vacaciones ahora, bueno, entonces a medida que se va vendiendo, quiere su parte proporcional, ¿no? Y ahí tengo ya dos clientes internos de tierra con distinto perfil. Después, apenas entro y tengo el estudio de arquitectura, que también arreglé en metros y espera hasta el final, ¿no? Y que quiere una parte en efectivo para ir cubriendo sus costos fijos y espera su rentabilidad al final en metros, también va a estar interesado, ¿no? Por eso se los asocia, en general, ¿no? En general se los asocia para que haya intereses encontrados y ahí ya tengo un tercer cliente interno. Y por supuesto, el mejor negocio es cuando voy asociando de alguna forma a todos los actores involucrados, a todos los actores de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque todos vamos a bregar por el mismo interés común y el desarrollador iniciador, con los distintos perfiles que hablamos al principio, erogue menos dinero, digamos, ¿no? ¿Cuál es el mejor negocio? Es el mejor negocio por lo menos a título de esta reunión, de cuál es el mejor desarrollo inmobiliario, es el efectuado con dinero de otro, digamos, ¿no? Por decirlo de una manera y por simplificarlo. Entonces, vamos a intentar actuar. A ver, les quiero poner un contraejemplo para ser más claro aún. Alguien que es desarrollador profesional intenta llevar adelante su negocio poniendo lo más cercano a cero. Cercano a cero es casi imposible, pero puede ser muy cercano a cero asociando a distintos inversores para las distintas etapas del negocio. Ahora, puede tener perfectamente, y me ha tocado, algún cliente y lo digo con el absoluto, con el mayor de los respetos, yo soy mitad gallego, mitad tano, por simplificar. Eh, Algún gallego que tiene todo el dinero y que aporta todo el equity para hacerlo de golpe, ¿no? Y espera, no quiere vender nada y espera a que se termine el desarrollo o estando en la última lista de precios, casi a valor final, y donde probablemente no sea la mejor rentabilidad, pero se siente tranquilo, es la única forma de hacerlo viable y dormimos todos en paz, ¿no? Salvo el riesgo obra, que ustedes, o entiendo que la mayoría entiende cuál es el riesgo obra, ¿no? De las aprobaciones, de las inspecciones, de los accidentes, en fin, miles de riesgos, ¿no? Entonces, sigo agregando distintos tipos de clientes. Todavía no salí de la oficina y sigo agregando clientes internos. Hago una preventa Friends and Family, ¿no? Que son clientes internos, externos, ¿no? Donde probablemente sean pasivos, pero que los voy a ver todos los domingos en los almuerzos de los ravioles de los domingos y que guay cometer un error, ¿no? Que te preste dinero tu suegra y te vaya mal, es más riesgoso que pedirle prestado a un inversor profesional, ¿no? Entonces ahí tenés otro tipo de cliente que te va a acompañar desde el principio hasta el final, contándote las costillas. Y a partir de la preventa de Friends and Family, con un ejemplo de configuración de proyecto, em, salgo a la lista cero, o algunos dicen lista cero por decir la primera lista, o lista uno, una preventa. Algunos dicen lista uno porque a la preventa de Friends and Family le llaman lista cero, pero es semántico, da lo mismo. Y salgo al lanzamiento, a la preventa, al mercado, al público, y ahí ya tengo otro tipo de cliente, ¿no? El que compra contado, el que compra financiado, dependiendo, me estoy adelantando un montón, ¿no? Pero dependiendo a la configuración de la lista de precios, a la estrategia de pricing, y que esto, bueno, pero está bueno el ejemplo. Me voy a explayar un poco más. Uno puede, en la lista de precios, puede, a título
de configurar la estrategia de precios, ¿no? El famoso pricing. Esto implica ir mucho más atrás y en esta mesa famosa que ahora le voy a contestar, no me acuerdo a quién, a César era, si mal no recuerdo, sí, César Guzmán, que le quedé debiendo la respuesta. Voy a una mesa mucho más atrás donde se conceptualiza de escritorio y voy a definir si vamos en el mix de tipologías, voy a hacer uno de los ejemplos más sencillos, el residencial en altura, que es el más fácil de visualizar. Si en el mix de tipologías destino cierto porcentaje de unidades que coincida exactamente con la etapa de hormigón y mampostería, donde la gente lee eh, que el riesgo es mucho menor, porque ya hay avance de obra, hay determinada confianza, ya conocen al desarrollador o a la constructora que puso el cartel y hay menos riesgo, se percibe menos riesgo. Entonces puedo conceptualizar un mix de tipologías donde hay 10 unidades monoambientes con tickets muy pequeños y que están destinados a financiar por debajo de la rentabilidad, claramente, por debajo de la rentabilidad, pero financiar esta primera etapa. Y después, dependiendo del tamaño del proyecto, puede haber distintas cantidades de lista de precios, ¿no? Dos, tres, cuatro, hasta las anteúltima y última, que es valor lleno, ¿no? Dependiendo de la estrategia de financiación, estoy configurando inicialmente el producto, ¿no? Probablemente si yo vuelvo al ejemplo del gallego como soy yo, que pone todo el dinero al principio, voy por el producto final que necesito, ¿no? Probablemente pisos de 300 metros para familias de 4 o 5 personas, ¿no? Y no necesito hacer ninguna lista, ninguna estrategia de precios, sino, digo, no estrategia de precios en términos de financiación, ¿no? De financiar el proyecto, sino por supuesto hacer un estudio de oferta y un estudio de mercado para entender cuál es el valor final con rentabilidad esperada, ¿no? Entonces, ya ahí tengo otros clientes nuevos, ¿no? Que pueden ser los inversores de renta de monoambiente, dependiendo de la ubicación y para qué está destinado, qué usuario final está destinado a consumir este producto. Y que después vienen las unidades de 3 4 ambientes o 2 3 ambientes de usuario final y no ya inversor de renta. ¿Sí? Es el usuario final, digo, el que va a vivir ahí. Y ese tipo, probablemente, obviamente, y yo como desarrolladora, donde quiero consolidar, si yo elijo una estrategia de consolidación de marca en una ubicación geográfica donde detecté por estudio de mercado que tengo un montón de lotes que están por debajo del mercado y yo puedo hacer una estrategia de, si se quiere, land banking, ¿no? De ir comprando tierra, ir aprobando el producto y teniéndola ahí en el escritorio lista para lanzar a medida que voy teniendo éxito en los desarrollos anteriores. Ahora, en el primer proyecto de esta cola de proyectos, ¿no? En mi estrategia de consolidación de marca, probablemente en el primero, donde nadie me conoce, la confianza es más escasa, em, los clientes que Santi me preguntaba, eh, estén mucho más atentos en el avance, en la velocidad, en los tiempos y finalmente cuando lo entrego, si lo entrego a tiempo, si lo entrego antes o si lo entrego 6 meses después, la calidad del producto, ¿no? Entonces, probablemente en post de estas variables que la gente, que los clientes están muy atentos, decida o acelerar la obra o poner más calidad de la que me piden, ¿no? En post no de ganar rentabilidad, sino de ganar posicionamiento. Especulando a que estos mismos clientes en el segundo proyecto ya estén más confiados y la velocidad de venta sea mucho más rápida. Probablemente lo único que gane en el segundo proyecto sea velocidad de venta, pero no se traduzca a rentabilidad. Ahora, perdón, en el tercer proyecto,
en el tercero de 10, probablemente ya hayan confirmado que este desarrollador entrega a tiempo, entrega con la calidad esperada, la experiencia de usuario desde la firma de la reserva hasta la entrega de la unidad con un champán, con dando soporte, ir informando el avance de obra, cuándo va a estar para escriturar, dando una buena postventa, etcétera. Cuando esos clientes hayan confirmado que sucede todo esto, bueno, probablemente yo pueda trasladar a la lista de precios, por decir algo, un 10% más. ¿Qué quiere decir? Que en la lista de precios yo la subo un 10% más para el tercer proyecto. Porque la gente, eh, por, por elegir un desarrollador donde entiende que no hay riesgo, vale el metro cuadrado un 10% más, ¿no? Y si no, probá con ese desarrollador desconocido que te cobra más barato, pero no sabes cómo es el final, ¿no? Entonces, cuando vos ya ganaste la confianza, podés trasladar a precios porque la gente entiende, está dispuesta a pagar ese sobreprecio a cambio de confianza y sabiendo que va a terminar en la calidad esperada en los tiempos esperados, ¿no? Eh, bueno, intenté darte una respuesta lo más amplia posible para tratar de abarcarte todos los clientes que entendí que podrían aparecer. Muchas gracias. Miguel, ¿te quedó levantado o es una nueva pregunta? No, es una pregunta nueva, pero creo que más o menos me la estabas contestando. Ah, La bueno. pregunta es si vos podés o sea, si es válido conceptualizar por valor de producto y no por precio. Bueno, me encanta la pregunta, ¿no? Este es un gran desafío y está en esta misma mesa que yo ahora les voy a contar. Y ni bien ni mal. Uno, a ver, si uno debe recomendar, debe enfocar su producto al nicho, ¿no? Bueno, creo que uno de los slides habla de eso. Cuando un producto inmobiliario está enfocado a cubrir una necesidad específica, identificada en un estudio de mercado, o sea, un nicho, tiene altísimas probabilidades de éxito, altísimas. El único desafío es saber dimensionarlo, ¿no? Entonces, dicho esto, es que yo puedo elegir competir por precio o competir por diferenciación, ¿no? Que es uno de los slides. A ver, intento. Bueno, ahora bien. ¿Listo? Eh, Dale. donde yo necesito, digo, ni bien ni mal, son verdades parciales y son interpretaciones o lecturas y decisiones contextualizadas para la realidad de cada desarrollador. Yo puedo elegir competir por precio, o sea, por commodity, porque yo soy una o constructora, una desarrolladora con muchos años, con mucha espalda, con capacidad de negociación por compra por volumen. O sea, competir por precio, entiéndase bien, es una carnicería y que no es para todos, ¿no? Que no es para todos, es para competidores con mucha presencia por compra de volumen, es básicamente volumen, relacionado al volumen, y que lo más interesante es que, y esto, y con lo que voy a decir, no implica que estos competidores estén fuera de esto también, es lograr una diferenciación. Cuando yo conceptualizo un producto que sea diferente, yo genero, y acá creo que acá está, parte parte del concepto. Cuando yo logro conceptualizar un producto lo suficientemente disruptivo o diferente, logro una ventana de tiempo donde yo manejo el market share, ¿no? ¿Qué significa manejar el 100% del market share? Donde yo decido el precio, ¿no? O el valor. El valor porque logré un producto lo suficientemente disruptivo para que no haya un igual, ¿no? Y la diferenciación no hace falta, obviamente, perdón, estoy medio difónico, me pica la garganta. Y uno tiende al desvío natural, muchas veces sesgado por la profesión a la que se dedica, en diferenciarse por producto, ¿no? Bueno,
quiero hacer una habitación, una master suite más grande, o quiero hacer una cocina abierta mucho más grande. Y eso es a veces porque lo han leído en estudio de demanda, donde los estudios de no, hay estudios de no compra también, ya lo vamos a ver, donde uno le pregunta a la demanda o los interesados no compradores por qué no compraron y valoraban mucho más una cocina grande porque les gusta cocinar, por lo que sea, o porque es una familia consolidada con dos o tres hijos y no prioriza una segunda habitación grande o una master suite grande, ¿no? O un baño, el baño de la master suite mucho más grande que el resto, o no prioriza un tercer toilet social, el tercer baño social, digamos. A veces, no solo puede ser por esto, no digo que no sea, pero uno tiende, o dependiendo del sesgo profesional que tenga, tiende a intentar diferenciarse por producto y a veces del estudio de mercado surge y la diferenciación es la financiación. O es bajar la barrera de entrada, ¿no? El adelanto inicial. Y que si yo lo detecto al principio y estoy en la mesa del slide que ahora les voy a mostrar, teniendo esta información, teniendo este estudio de mercado y estoy con el financiero, puedo estructurar o conceptualizar, y ahora me van a ir de a poco, van entendiendo por qué digo conceptualizar un producto que esté orientado a esta diferenciación y no por producto. Quizás el producto arquitectónico es el mismo. Hay en la cuadra, hay 8 edificios iguales, idénticos, hasta con el mismo frente, pero el mío es el único que tiene 10% de adelanto y 60 cuotas, ¿no? Y que realmente financio, y que no, no persigue las etapas de la obra, o sea, la última cuota es con la entrega, sino que te entrego el departamento y seguís pagando 24 cuotas más, ¿no? Que es la verdadera financiación. Si no, uno tiende a decir departamentos financiados y son 24 cuotas, que es el plazo de obra. Eso no es financiación, ¿no? El cliente nos está financiando a nosotros. Financiar es cuando tomó posesión y después sigue pagando, ¿no? Como un crédito hipotecario, por poner un ejemplo. Entonces, digo, la diferenciación pueden ser por variables duras, como puede ser como por variables blandas, como es eh, eh, claramente una forma de pago, ¿no? Una integración inicial que baja, que abre el embudo, ¿no? Y que abre el segmento a mucho más grande, a gente que tiene menos dinero fronting, pero tiene una capacidad de pago más grande. En fin, lo podemos diferenciar por mil cosas. Por amenities, por ejemplo, amenities, habrán escuchado share economy o amenities colaborativos, economía colaborativa, donde hay amenities que lo tienen por fuera del emprendimiento. Bueno, la, la creatividad es infinita, pero debe estar enfocada, ¿no? No sé si te contesté, Miguel. Sí, sí, perfecto, gracias. Yo suelo abarcar un montón de temas en cada pregunta, pero bueno, más allá de si coincide o no con el slide, es todo muy interesante. Es tanta información en una hora y media que bueno, no importa lo que diga, todo suma un montón. Esto, bueno, yo soy un fanático de Vas a tener Mac. que hacer una diplomatura. ¿Por qué no? Di muchas clases en distintas instituciones y me encanta. Bueno, esto habla de lo que hablamos recién, de diferenciarse, diferenciarse, diferenciarse. Esto es, a ver, así como el negocio de tierra es un concepto que se lo tienen que tatuar en la piel, que lo tienen que tener claro de cuando nace el negocio, diferenciarse está a la misma altura, ¿no? Tienen que diferenciarse en las distintas formas, en las distintas formas, desde el producto arquitectónico hasta todas las habilidades blandas que puedan y todos los actores que se sienten en esta famosa mesa que yo les digo ahora, y ya la vimos con los amigos de la primera clase. Yo soy fanático de Mac y Steve Jobs decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que se los enseñas, ¿no? Digo, dicho de otra manera, creó demanda, ¿no? Creó una necesidad que no existía, ¿no? Así como los amenities en un momento no existían, esto fue una crearon demanda, ¿no? Esta frase lo dijo cuando estaba por crear el iPad. Digo, a veces
tenemos que crear una demanda, ¿no? Una demanda nueva, a eso me refiero. Em, antes que este, voy por este. Esta es esto es súper importante, súper importante. Necesito que presten atención. Eh, em, este es el resultado de la experiencia en mesa de empresas desarrolladoras. Em, Cuando uno conceptual o se sienta a conceptualizar un producto inmobiliario, en esa mesa que está ahí en el centro, ¿no? Dice 8 sillas, puede haber más, tiene que estar sentados, y viene a título de eh, eh, esta pregunta que hice al inicio de cuál es el mejor producto. ¿Cuál es el mejor producto? Raquel se me fue de las imágenes. ¿Cuál es el mejor producto? Los amigos de la primera Acá estoy, clase. el que se El que se vende. vende. Vamos, Raquel, vamos, Raquel. Una genia, Raquel. A coro te lo dijimos, mirá. Sí, sí, yo veo poquitas imágenes, no veo a todos. El mejor producto es el que se vende, muchachos. Ni el más lindo, ni el más grande, ni el más caro, ni el de mejor terminación, ni el mejor ubicado. Es el que se vende, el que se vende. No hay ningún producto clavo lindo, ¿no? No hay Eh, entonces, dicho esto, a ver, cuando me río, por supuesto lo digo con el mayor de los respetos, voy a poner un ejemplo, acá hay más de un arquitecto, sé que hay más de un arquitecto. Yo me acuerdo en los primeros desarrollos, en los primeros inicios, eh, nos asociamos con una arquitecta que su impronta estaba basada en el objetivo de publicar en una revista el producto, ¿no? Entonces, eran PHs urbanos. Y obviamente en un PH urbano el costo está al límite, ¿no? Es charla de todos los días, ¿no? Prácticamente un producto de perfil de constructora, ¿no? Básicamente la rentabilidad está en la constructora, ¿no? Más allá de la comercialización y toda la cadena de valor. Entonces, la arquitecta estaba enfocada en el diseño de la reja de entrada, ¿no? El costo de la reja de entrada que proponía tenía un impacto del 40%, ¿no? Estoy exagerando, no me acuerdo, pero era una locura, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que hoy ya, y hoy digo, y ya hace muchos años, la verdad, no sé, pero entre 8 y 10 años ya está, los arquitectos ya tienen en su mente, a ver, no todos, porque muchos, su pasión es el diseño, ¿no? Y eso no está ni bien ni mal, es su pasión y ¿quién va a discutir eso? Ahora, sé que en alguna materia de negocio ya está en la carrera y por lo menos ya tienen en la mente que para que la arquitectura sea viable, por lo menos, digo, en este ámbito de negocio puro, obviamente tiene que ser viable económicamente, ¿no? Entonces, no puede estar fuera de la discusión este objetivo, ¿no? Entonces, en esta mesa de conceptualización de productos, o sea, todavía no se puso un solo ladrillo, ¿no? Ni siquiera se mandó a probar planos, ¿no? Porque todavía no sabemos ni siquiera el mix de productos, porque no sabemos cuál es ni el objetivo de financiación. Tenemos los inversores que tienen una mirada, pero no sabemos si es el producto que se va a vender, ¿no? Entonces, en esta mesa tiene que estar el financiero, ¿no? O el fondeo. Y el fondeo puede ser, dependiendo de la estructura de la empresa, si es una desarrolladora, puede ser el gerente financiero, puede ser el inversor mismo, puede ser, si tenemos un pariente que quiere aprender y como pone plata quiere participar en las reuniones, también, ¿sí? Pero necesitamos la mirada financiera, ¿no? De cómo se va a fondear el proyecto. Por otro lado, la mirada de arquitectura, ¿no? Che, este proyecto es viable, lo que pretendemos se nos pasa de altura, no está dentro eh, del código que se espera. Por eso pongo el área de aprobaciones, que muchas veces son gestores o son determinados personajes o
o lobistas o tienen, le sacan mucha punta a sacarle ese porcentajito de más por mejores prácticas o por atajos en el buen sentido, ¿no? Por mucha experiencia y le sacan un 5% más al proyecto. Pero las aprobaciones, en algunos productos. Yo insisto, generalmente pongo el ejemplo de residencial en altura porque es muy fácil de visualizar, pero también puede ser un loteo, ¿no? Y el loteo, no sé si alguno se dedica al loteo, parte del juego o la mayor parte del juego eh, eh, se pone en juego, valga la redundancia, en las aprobaciones municipales, ¿no? Y los servicios, ¿no? Después de esto viene todo el resto que entre comillas es fácil. Pero la carne al asador se pone en las aprobaciones, tanto de las aprobaciones municipales como las aprobaciones de servicios, ¿no? Entonces, cada uno en su contexto, digo, en un contexto urbano, con reglamentaciones claras, un código de edificación, eh, las aprobaciones puede ser la forma de aprobación, los plazos de aprobación. No es lo mismo aprobar un plano, y esto es obviamente un tema archi charlado, el impacto que genera. No es lo mismo aprobar un plano en 6 meses que en un año, que en 2 años, ¿no? El factor tiempo en una inversión es crucial, ¿no? El tiempo es dinero. No es graciosa la frase, es más vigente que nunca, ¿no? No es lo mismo un inversor que destinó su dinero, o sea, digo, dejó de optar por otra inversión que le da determinada rentabilidad y que te la dio a vos y que está esperando, no es lo mismo esperar 6 meses que 12, que 18, que 24, que 36, ¿no? Y esa rentabilidad perdida, ¿qué hago? ¿Me la pagás vos? ¿O qué hago? ¿No? Entonces, no es lo mismo la velocidad de la aprobación, no es lo mismo que, qué punta se le puede sacar al lápiz, ¿no? Por alguna, entre comillas, y lo bien digo, alguna picardía lograda por experiencia, que pueda, ya sea lograda por los gestores o lograda por el estudio de arquitectura y su experiencia, y que diga, bueno, esto está aquí, el proyecto está orientado como eh, ¿cómo decirlo? Eh, Como caso de estudio, si se quiere, que sea destinado a Airbnb, ¿sí? Estaba pensando en el ejemplo. Y probablemente para que funcione como Airbnb se necesite, y, digo, un inversor que es su usuario final y que su unidad en parte pueda ser utilizada por Airbnb cuando esté ocupada o que sea parte de su unidad familiar cuando esté desocupada. Digo, muchos edificios se diseñan, por ejemplo, el que tiene una habitación, cocina, comedor diario y además y que da a un hall de ingreso, a un palier, y que en otro núcleo está conectada una segunda habitación o tercera habitación que esté vinculada a esta unidad, pero que tenga un ingreso con otro palier y que se ingrese con clave y que esté destinado al uso de Airbnb, ¿no? Entonces, cuando no se usa, abro la puerta que está conectada y es una habitación más de mi casa. Y cuando hay un evento, dependiendo de dónde se ubique, y también puede ser dedicación exclusiva a Airbnb, pero digo, cuando sabemos que el caso de estudio es ese que debemos verificar, bueno, arquitectura va a hacer sus aportes, aprobaciones va a poner sus objeciones. Miren que en la historia no están aprobando, están rebotando, cerraron esa ventanilla, etcétera, y va a dar algo que, como caso de estudio, los inversores estaban recontra motivados porque le había dicho un amigo, porque otro amigo lo había hecho, porque salen los diarios, bla, bla, por lo que sea. Bueno, la premisa es conceptualizar un proyecto con uso mixto. ¿Y por qué uso mixto? Porque tengo inversores y acá está la configuración del inicio, ¿no? Le estoy metiendo complejidad al caso para que se entienda el ejemplo. Yo tengo inversores donde
quieran vivir y además tener una renta. Y tengo inversores de renta que están fondeando, ¿no? Fondeando desde el inicio. Entonces, yo tengo que diseñar un producto, conceptualizar un producto que satisfaga a a estas dos motivaciones, porque son la viabilidad del fondeo. Pero de esta viabilidad de fondeo, si no toca mercado y es consumible por el usuario final, no hay negocio, ¿no? Entonces, que esté presente el fondeo, que esté presente el estudio de arquitectura para ver si es viable todo esto que estamos pergeniando. Las aprobaciones, que entienda em, también la viabilidad, porque por la historia, sabe la ventanilla, sabe a quién golpear, sabe la experiencia que están rebotando, que no. Eh, Entra obra. Obra dice, mira, la única forma, muy de la mano con arquitectura, obra dice, mira, estos productos se construyen con, con divisiones internas de Durlock, ¿no? Y así lo hacemos mucho más rápido y si las aprobaciones demoran más, podemos achicar el plazo este que estamos perdiendo en una ejecución de obra fría. No sé, aporta ingeniería constructiva, obra, y en esta charla, ¿no? Ya, si van tomando nota, hablo el financiero, hablo arquitectura, habló el de las aprobaciones, está dirigiendo la palabra el desarrollador, hizo su comentario obra y salta comercial y dice, muchachos, mi experiencia en la comercialización es que el Durlock, usuario final, la gente no le gusta. Es prejuiciosa la adaptación a consumir el Durlock, salvo en torres donde el cliente son internacionales, están acostumbrados a hoteles de lujo y que el Durlock, si ese famoso, ¿no? Ese golpeteo que parece hueco, lo solucionamos haciendo doble capa y lo rellenamos, bla, 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 todas las formas de quitarle ese hueco. Ahora va a aparecer en la memoria descriptiva que dice Durlock, bla, 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 obra fría. Yo no me arriesgaría a comercializar este producto, por lo menos con con este doble juego de satisfacer al inversor, porque no sé, el 50% de la obra o 50% de la primera etapa de la obra, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos estructura de hormigón y mampostería como primera etapa para la lista de precios? Em, yo no me arriesgaría a, por más que tenga el afán de contentar al inversor usuario final, que va a vivir ahí y que además va a tener una renta, va a poner en riesgo todo el negocio, ¿no? Bueno, les presenté un caso complejo, ¿no? Y no hay dos iguales, ¿no? Y miren cómo en esta mesa, cómo en esta mesa hablaron cinco cabezas distintas, y no se están poniendo de acuerdo en cuál es el mejor producto. El mejor producto es el que se vende, ¿no? Y quizás yo contentaba a los dos que me estaban fondeando y no lo iba a poder vender. Iba a lanzar y no iba a vender ninguno, ¿no? Entonces, pasando en limpio, esta mesa es una de las etapas más, pero más importantes de todo el negocio. Pero más, créanme, acá se solucionan y nacen grandes problemas, ¿sí? Desde el inicio, desde la etapa cero. ¿Alguna pregunta al respecto? Me gustaría que haya muchas. Fernando, Eh, yo creo que los dejé pensando. Walter, entonces, con esto que estás diciendo, la referencia principal sería la comercial y el estudio de mercado como para poder arrancar con todo lo demás. a ver, muy buena pregunta. El estudio de mercado, justamente, te va a hablar. Digo, someramente sin entrar a profundidad todavía en el estudio de mercado. Primero va a estar compuesto por el estudio de oferta. El estudio de oferta es toda la competencia en el área, competencia directa e indirecta. O sea, directa es la que tiene idénticamente tu producto. Indirecta es el producto de reemplazo, entre comillas, donde puede ser viable y distrae a mi consumidor, a pesar de que no es el mismo en un área de influencia primaria y secundaria. Primaria es el área de influencia de comercial, digamos, las
5, 10, dependiendo del producto. En un country puede ser minutos arriba de la autopista, en un área urbana pueden ser 5 cuadras cercanas al subte, no sé, dependiendo del producto, el área de influencia primaria y secundaria se mide en distintas unidades de medida, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, va a tener la competencia en distintos estadios, con distintos desarrolladores, con distintas comercializadoras. Entonces, ahí va a haber, dentro de las decisiones, recuerdan que yo les mencioné competir por precio. Alguien de ustedes lo preguntó muy bien, con muy buen atino. ¿Competimos por precio o por valor, ¿no? Competir por valor significa diferenciarse, que para mí es la única manera que hay. Competir por precio es para pocos. Digo, por supuesto es una opción, pero es para pocos porque es una carnicería y hay que estar bien dispuesto hasta perder y ganar más adelante. O sea, no es para cualquiera. Y luego el estudio de demanda, ¿no? Donde le preguntamos en primera persona a la demanda qué es lo que quiere, qué es lo que está dispuesta a consumir, ¿no? Que en realidad, y creo que ahí lo dejo, se los comento ahora porque está buena la charla hilada, pero se los dejo en uno de los slides que les voy a compartir, donde la demanda es la intersección de lo que quiere, o sea, su aspiracional, lo que realmente necesita, o sea, objetivamente, con qué producto satisfago la necesidad objetiva y sobre todo, no sobre todo, pero como tercer pata de esta intersección, es qué puede pagar, ¿no? O sea, lo que se vende. A veces lo puede pagar, pero no satisfague, no avanza, ¿no? Entonces, repito, la demanda, le pregunto, y está compuesta por qué es lo que necesita objetivamente, qué es lo que quiere, o sea, su aspiracional, y qué es lo que puede pagar, ¿no? Entonces, tratando de contestar de Walter, ¿es lo más importante el área comercial con el estudio de mercado? La verdad que por sí misma no, ¿no? Por sí misma no. Yo creo que lo importante es la suma de estas 5 áreas. Es importante, recontra importante el estudio de mercado. ¿Por qué? Porque esa información sujeta a lectura y a interpretación de cada una de las áreas es el timón, ¿no? Una empresa, y acá olvidemos la desarrolladora, una empresa en general, sin información, sin información, es una empresa sin timón, ¿no? Es como estar en el medio del mar con el mástil eh, parado sin ninguna vela. O sea, podemos ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, ¿no? O es una verdad parcial, como a mí me gusta decir, ¿no? Es el área comercial la más importante, bueno, sin herir susceptibilidades, ¿no? Esta charla, esta disputa dentro de las empresas más grandes o más chicas. Che, ¿cuál es el área más importante? ¿Administración? ¿La constructora? ¿La financiera o la comercial? Si vos me preguntás a mí y acá entre nosotros, la respuesta es muy confidencial, ¿no? Acá que no nos ve nadie y que nadie y que no se va a compartir este video. Para mí el área más importante es el área comercial, ¿no? A mí me quedó Sin más que ventas no hay claro. vida. ¿Estamos de acuerdo? No, Sin para mí ventas no más. hay vida. No, Ahora, olvidate. no se lo digan a las demás áreas, ¿eh? En una mesa donde estamos todos, todas las áreas son importantes. ¿De acuerdo? No sé si te contesté, Walter. Miguel, Fabián, Mariano, uy, muchas manos. Eh, Le Perdón, damos. estaba muteado. Miguel, Quedó sí. claro, Fer, quedó claro, gracias. Gracias, Walter. Miguel, si estás de acuerdo, me encanta que hayas preguntado. ¿Le podemos dar el paso a Mariano, que no preguntó nunca? Dale, sí, sí. Fabi, ¿le habilitas a Mariano? Lo puede habilitar él solo, ¿eh? Ah, perdón, perdón. A ver qué. Pará. Mariano levantó la mano, pero no sé si se fue. Quizás Sí, puede ser. pueda ser. Ariano Bueno, Blas. Miguel, te damos paso. Sí, No, yo yo. era perdón, Ah, sí, sí. No, 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 dale, dale. un comentario chiquito que por ahí tenía que ver. Dicen los grandes vendedores, no venden las características, venden los beneficios. Por supuesto, gran verdad. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. 100% de acuerdo, 1000% de acuerdo, ¿no? Y esto es lo de diferenciarse, porque si no es commodity, es precio, ¿no? Es valor, es valor. Los beneficios.
los beneficios. 1000% de acuerdo, Miguel. Y dime una cosa, ¿y qué sabes de...? Porque cuando un producto se vende entero en un solo acto, bueno, compite contra otros productos, ¿está bien? Parecidos a lo mejor. Pero cuando se empieza a vender en cuotas, eh, en muchas cuotas, como si fuera una hipoteca o algo así, empieza a competir contra cosas que están totalmente por ahí muy afuera y contra algo que no es un departamento. A lo mejor está compitiendo contra la cuota de un iPhone, o está compitiendo contra vacaciones, o está compitiendo contra la cuota del colegio, digamos, ¿no? Muy buena Entonces pregunta, ahí es Fabi. como que se difumina mucho esto, ¿no? Sí, sí, y bueno, ahí está la sensibilidad en la conceptualización, ¿no? Y ahí te agradezco porque tocaste una fibra y lo ato con esto de lo que la demanda necesita versus lo que realmente quiere versus lo que puede pagar. Y acá metiste el tema del hipotecario, que, bueno, en otros países es común, el banco es uno de los principales actores que le da viabilidad a todos los proyectos, a todos los desarrollos inmobiliarios. En nuestro país no es lo común, recién ahora, tibiamente, con muchos problemas, eh, empezó a intentar movilizar nuestro mercado en Argentina, pero más allá de que sea el crédito hipotecario, es cuando la gente puede pagar determinado producto, ya no es solo lo que necesita, sino lo que realmente quiere. Les doy un ejemplo. Antes, sin la presencia del crédito hipotecario, en los estudios de mercado, tanto de oferta como de demanda, salía que la unidad más vendida, algo en términos generales, ¿no? Si voy al detalle, probablemente el ejemplo no funcione, pero en términos generales, la unidad vendida era de dos ambientes. Por un lado, porque era el ticket más bajo, ¿no? Bajaba la barrera de entrada. Por otro lado, es que servía para inversores porque invertían menos y lo podían alquilar. Y por otro lado, para el usuario final, en perspectiva del usuario final, era el que podía pagar, ¿no? Ahora, cuando ese usuario final, vos le das un crédito hipotecario y puede pagar lo que quiere o lo que realmente necesita, ahí probablemente las unidades se agranden y crezcan. Y los desarrolladores que teóricamente estaban enfocados a inversores o a lo que podía pagar la gente, los que quedaron a mitad de camino y conceptualizaron, insisto, como ejemplo residencial, edificios enteros de unidades de dos ambientes, probablemente ahora no las vendan porque la gente que ahora puede pagar unidades, las que quiere, las que necesita, que generalmente las que quiere son más grandes de las que necesita, necesitamos cambiar los proyectos y hacer unidades más, o más grandes en metros, o más grandes en cantidad de habitaciones, o más grandes en cantidad de amenities. Digo, en- eh, nos empuje, si no hacemos esta lectura de que la gente con el crédito hipotecario, dependiendo, digo crédito hipotecario o una financiación propia, privada, eh, ojo que al bajar la barrera de entrada y facilitarles que pueda pagar el producto, estemos atentos a lo que realmente quieren, ¿no? Digo, saquemos del cajón el estudio de demanda y veamos qué quisieron, ¿no? Porque en el estudio de oferta, uno si no por hacer un estudio de demanda lleva tiempo, lleva bastante dinero y bastante tiempo, es sensible la interpretación, bueno, un montón de cuestiones que lo vamos a ver probablemente la clase que viene. A veces se decide estudiar la demanda desde la historia de la oferta, ¿no? El cliente decide, bueno, no voy a hacer estudio de demanda. Mi estudio de mercado va a constar solo de estudio de oferta y la demanda voy a tratar de entenderla o proyectarla desde la historia de la oferta. Pero esto incurre un riesgo, asumo un error muy grande, ¿no? Y acá voy a dar un ejemplo que no lo di la clase pasada y a ver si Raquel ahora sí participa, vamos a ver qué tan atenta está. Yo Si que el no hablo estudio de nada. oferta, si el estudio de oferta eh, esboza que en determinada zona urbana hay llamativamente
300 unidades de un dormitorio. Insisto, les doy una pista, recuerden que este mismo estudio de mercado, lo importante no son los datos, 300 departamentos, unidades de un dormitorio, o sea, de dos ambientes, en una zona urbana específica, delimitada como área de influencia primaria, ¿no? El estudio de oferta llamativamente releva este indicador de que hay 300 unidades de dos ambientes, un dormitorio, frente a otras tipologías muy, pero muy por debajo. Díganme varias lecturas al respecto. Insisto, estoy tratando de inferir la demanda, porque no hice un estudio de demanda, no le pregunté en primera persona qué quería, sino que estoy tratando de intuir desde la historia de la oferta la demanda, ¿sí? En ese Está saturada. contexto, en ese contexto aparece este indicador, este dato. ¿Qué lecturas puedo hacer? Y ya desde el vamos le digo que son varias. Ojo, y ninguna está mal. A ver, puede haber alguna mal, pero a mí me gusta decir son verdades parciales, pero a veces corremos un riesgo enorme si la interpretamos mal, ¿no? Si luego no profundizamos cuando decidimos avanzar. A ver, Vicente. ¿Hola? ¿Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Vicente. Yo lo que haría sería observar tal vez los desarrollos que haya habido sobre la zona y ver cómo se comportaron sus ventas para más o menos traer las tendencias de desarrollo de otras constructoras, otros desarrolladores. Y que está muy bien, está muy bien. Lo que vos planteás es la velocidad de venta que tuvo, la velocidad de Ujú. absorción, la velocidad de venta. Está muy Exacto. bien. Pero más allá de esto que es correcto, ¿qué lectura harías vos acerca de este llamativo indicador de 300 departamentos de una tipología en un área reducida de área primaria? ¿Qué lectura vos como desarrollador, si querés eh, hacer una lectura frente a esa mesa? Sos la sexta pata como desarrollador inmobiliario que estamos, a ver, chicos, yo voy a empujar, pero tenemos que tomar una decisión. ¿Qué lectura hacemos? Es ver todos los desarrollos o instituciones que podamos tener cercanas, ya sea ambientes laborales como oficinas, escuelas, todo lo que nos rodea de infraestructura. No va por... Es correcto, está muy bien lo que dijiste, Ujú. pensando en determinada absorción, en determinada segmento, pero no es lo que busco. Ok. Está muy bien, las dos cosas que dijiste están correctas, están muy bien, pero yo estoy buscando alguien que haga alguna lectura. ¿Qué significa? ¿Qué puedo interpretar de que haya Saturación. 300 unidades? Fernando, ¿cómo estás? Leandro, no sé si me escuchan. Ahí estás, Leandro, ahí te vi, ahí apareciste. Ahí te muteaste, Leandro. Hola, Ahí ahí se está. murió solo, no sé si me escuchan. Ah, perdón. Sí, ahora perfecto. Como en una lectura rápida, en un círculo muy chiquito, diría que hay esa tipología y en las cantidades que no se vende, justamente. Si hay 300 Esa es la, unidades en una lectura en un radio muy chiquito y hay 300 unidades de eso, es que hay una oferta grande y no hay una demanda de eso, que no se está esa vendiendo. es la primer lectura obvia y que rápidamente va de la mano de lo que dijo, no recuerdo el nombre, que habló recién, que estaba muy bien, Soy yo, Vicente. Vicente, que lo tengo que atar rápidamente al comentario que hizo Vicente a la velocidad de venta, ¿no? No es lo mismo 300 unidades que entraron hace 6 meses que 300 unidades que están hace un año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay varias interpretaciones. La primera interpretación es que el mercado está sobreofertado, ¿sí? Ujú. Está sobreofertado. Y eso lo voy a ver con la fecha de inicio de las publicaciones, ¿no? O haciendo el mystery shopper a los desarrolladores o los brokers inmobiliarios que comercializan. Y, y voy a entender hace cuánto que están a la venta. Quizás se estuvo vendiendo muy bien y se saturó de golpe por determinado anuncio de coyuntura del ministro de Economía o determinado se desata la guerra de no sé qué y el dólar sube, por lo que sea. Quizás no olviden que nosotros
tomamos fotos, el estudio de mercado es una foto, ¿no? Y que la verdadera función del estudio de mercado es tratar de actualizarlo con la asiduidad que podamos, dependiendo de la estructura que tengamos, si puedo semanal, si no puedo mensual, si no puedo lo que pueda, pero tenemos que construir esta película y tenemos que tomar decisiones actualizadas de ese estudio de mercado, eh, porque probablemente la foto no sea la película y que haya cambiado en el medio, que pasa, sobre todo en el desarrollo inmobiliario, en esencia es de largo plazo, como mínimo mediano plazo, ¿no? Salvo que haga flipping y refacciones unidades donde entres y salgas rápidamente y que también te puede pasar. En general son negocios de mediano plazo, por decirlo de alguna manera. Convengamos, mediano plazo, 2 años, 1 año y medio, dependiendo del tamaño, o muchísimo más, de ahí infinito, ¿no? Dependiendo, ni hablar de un barrio cerrado que tiene una etapabilidad de 5 etapas y puede estar 20 años, ¿no? Vaya uno a saber. Pero digo, en un edificio entre medianeras, la primera lectura obvia es, bueno, es un mercado sobreestoqueado, sobreofertado, ¿no? Ahora, la otra lectura ingenua es, che, esta es la unidad que más se vende, ¿no? Porque que son todos tontos los desarrolladores, que lo único que hacían era unidades de 2 ambientes. Probablemente sea la unidad que más se vende por un momento de mercado o porque en algún momento en Argentina el 2 ambientes era la unidad que más se vendía. ¿Y por qué? Porque se sabía que la mayoría de los inversores tenían alrededor de $100.000, más o menos, ¿no? ¿Y $100.000 a qué equivalía? Bueno, $100.000 dividido por el valor de metro cuadrado me daba una cantidad de metros, una tipología de determinado tamaño, con determinada cantidad de metros. Y esa cantidad de metros coincidía con un 2 ambientes, ¿no? Entonces, en un estudio de oferta, muchas veces se minimiza, muchas veces se minimiza uno de los últimos renglones o campos donde indica quién es el broker, quién es el desarrollador que está atrás, ¿no? ¿Y por qué se minimiza? Imagínense yo tengo en mi área de influencia primaria 5 proyectos, de los cuales 4 es un estudio de arquitectura, que es el primer estudio, y uno lo maneja un inmobiliario de barrio y que se sabe en el barrio que se juntaron 5 médicos de mucho dinero, prestigiosos, cirujanos, y que decidieron canalizar sus inversiones con esta inmobiliaria que la conoce de hace muchos años, ¿sí? Imagínense que estas estrategias de pricing, ¿no? De precios de lanzamiento, etapas, decisión de financiación, calidad constructiva, tamaños, desesperación por reventar unidades porque no están vendiendo. Digo, que ese estudio de oferta esté plagado de ruido de inexpertos. Si yo miro y hago o sea, relevo esta información y yo hago una mala lectura, me dejo llevar por lo que creo, si yo hice esta lectura de que es el mejor producto, ¿no? El que más se vende, los 300 unidades, y resulta que las 300 unidades fue la decisión de 5 desarrolladores inexpertos, probablemente me estrelle con ellos, ¿no? Entonces, digo, qué importante es la lectura que hacemos y todos los campos, quién comercializa, si es una inmobiliaria que está hace 30 años y ha comercializado 100 emprendimientos y entiende de comercializar emprendimientos y perfilar y filtrar desarrolladores. Hay muchas inmobiliarias que no, si no tenés 5 edificios hechos, no ponen su cara, ¿no? Y con buen atino, ¿no? Entonces, entender quién es el desarrollador, la experiencia que tiene, me indica si sus guarismos, sus decisiones son de fiar o no, ¿sí? Entonces, qué difícil, o digo, la lectura, entre comillas, es simple, pero requiere experiencia, requiere mucha experiencia, ¿no? Y de hacer buenas lecturas, buenas interpretaciones. Fabián, levantabas la mano. Sí, algunos datos que yo estaba viendo que también hay que ver, no sé, supongo que toda esta cosa de un producto en una zona, en un momento, ¿está bien? Está montado sobre una ola, sobre una película, digamos que también tiene una historia. Yo estaba viendo eh, en Argentina, hace 10 años,
hubo 770.000 nacimientos de chicos. El año pasado hubo 440.000, una merma enorme, como del 40%. Hay más mascotas en la ciudad de Buenos Aires que chicos menores de 10 años hoy. Eh, También eh, empieza, a ver, todos estos datos empiezan a hablar de, che, el cuatro ambiente con dependencia de servicio, ¿no? En unos años, ¿va a existir o no va a existir? Digamos, ¿no? Porque familias que se separan y padres separados y los tuyos, los míos, los nuestros y vivir en distintas casas y esas cosas, empieza a generar eh, cosas más chicas. Más chicas, pero no tan chicas como un ambiente, porque la gente te está pudriendo de una... A ver, no sé, hay toda una lectura, además de una lectura macro, como si fueran los fundamentals, digamos, en las acciones, ¿no? Además de lo que puede pasar con una cosa particular, ¿no? Sí, por eso creo que lo dije muy rápidamente y no profundicé. El estudio de mercado tiene tres patas. El estudio estadístico, que son todos estos datos que de acuerdo a si es una fuente primaria o secundaria, tiene mayor relevancia o no, y que después sigue con el estudio de oferta y el estudio de demanda, ¿no? Pero el estudio estadístico hace es como una puerta de entrada a ver dónde estoy, ¿no? Los fundamentals, como dice Fabi, ¿son sustentables? Dan cierta sustentabilidad. Después falta un camino enorme por recorrer. No implica ningún tipo de decisión, pero es la puerta de entrada. Hace frío o calor, ¿no? Básicamente. Y que hay fuentes de información, dependiendo qué tan cerca de una gran ciudad, a medida que me alejo, suele haber mucha menos información, por lo menos formal, porque no amerita, no tiene sustentabilidad de los entes o los sitios web o las consultoras privadas y demás que hacen los relevamientos con destino comercial o lo que sea. No amerita seguir relevándolo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad ahí está el municipio y dependiendo qué tipos de ciudades, la información es infinita la que brindan, ¿no? Mucha información de consumo, de justo si tenemos la suerte de que coincide con el último censo, la información es maravillosa. No implica que con esa sola información yo tome decisiones, ¿no? Pero dependiendo si yo voy a hacer un emprendimiento en Ciudad de Buenos Aires, tengo el informe estadístico, tengo una riqueza enorme. Ahora, si yo voy a un pueblo del interior de la provincia, probablemente tenga que ir personalmente golpeando la puerta y me atienda el intendente y me diga ahí más o menos, ¿no? Entonces, a veces el estudio estadístico no tiene ningún impacto, a veces tiene muchísimo impacto cuando la muestra o la información es bien detallada, histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Miguel, perdóname. Sí, yo un poco alineado con lo que recién decía Fabián, era preguntarte si dentro del estudio de mercado existe un estudio o podría existir un estudio de cambio de paradigma social, dado que las familias se están como achicando, las familias nuevas están eligiendo no tener tantos hijos, y eso podría estar generando una nueva demanda de una nueva tipología. Y hago referencia también a todo lo que tiene que ver con los cohousing y coworking, y etcétera, ¿no? Oliving, sí. Sí, claro, claro que sí, es un temón, Miguel. La asiduidad con la que actualizamos o hacemos por primera vez el estudio de oferta no es el mismo que el estudio de demanda por la complejidad. De hecho, el estudio de oferta eh, eh, yo lo hago junto con las empresas. Primero, por supuesto, es el paso cero, recuerdan uno de los primeros slides, pero después el equipo comercial debe actualizarlo semanalmente, ¿no? Todos los lunes, las primeras 2 horas se dedica a actualizar el estudio de oferta. Ahora, el estudio de demanda, que implica un despliegue bastante grande,
es costoso en tiempo, en recursos, en dinero, suele hacerse como iniciador, pero después actualizarlo no justifica, salvo algún cambio de paradigma, como vos decís. Digo, salen los diarios. Por ejemplo, antes de la pandemia, determinados eh, estilos de vida, como los barrios cerrados, ¿no? Barrios cerrados de playa, tenían una velocidad de venta o de consolidación muy, muy lenta. Y luego de la pandemia, barrios cerrados que prácticamente estaban quebrados a una velocidad que ni siquiera sustentaba los costos, explotaron, ¿no? Entonces, como cambio de paradigma. Hoy, por ejemplo, doy como ejemplo en Ciudad de Buenos Aires, em, vos ves la ruta que es camino hacia la costa. Antes estaba abarrotado solamente en los fines de semana largo o en las vacaciones. Ahora, todos los fines de semana hay un caudal de gente en las ciudades costeras enorme, enorme, ¿no? Y a esto voy, y ahora, no sé, Pinamar, que es una ciudad de playa muy relevante en Argentina, en Buenos Aires, Yo para vivo los que ahí, no son de acá. ¿Cómo? yo vivo ahí. Ah, bueno, muy bien. Conoces a Enrique Yo, ¿no? De Pinamar Sociedad Anónima. Amigo de la casa. Bueno, Pinamar Norte hace una explosión y de hecho, sabes muy bien, el campus de la UADE, ¿no? O sea, una universidad muy reconocida pone un campus en Pinamar. No sé cuántas familias, hay diversidad de datos de cuántas familias se mudaron a vivir en una ciudad costera, una ciudad de playa, es muy grande, ¿no? Es urbana, no es estilo campestre, sino muy urbana donde la UADE decide poner un campus, ¿no? Que el impacto y qué guarismos habrá medido, ¿no? Para semejante inversión, ¿no? Y que explote Pinamar Norte abarrotado de, no sé, 30 emprendimientos con 15 desarrolladores distintos, ¿no? Entonces, frente a estos cambios de paradigma enorme, se apagan algunos negocios y se prenden otros, ¿no? Contestando a tu pregunta, Miguel. Tengo, tengo así como otro dato también, otra macro, digamos, también en una ola a lo mejor un poco más grande, ¿no? Más grande que la anterior. El mundo venía creciendo en los últimos 300 años a un 3% anual, la población, digamos, ¿no? Esto es mucha gente, es como que si vos hoy tomás la población en un lugar y crece el 3% anual, en 30 años es 1,03 por 1,03 por 1,03, así, 30 veces, eso da como 2,5. O sea, una ciudad como Córdoba, que tiene 1 millón de habitantes, tendría 2,5 millones, digamos, ¿no? En 15 años. Pero, ¿qué pasa? El mundo, a ver, no, las previsiones son no de un 3% anual en el próximo tiempo, sino de un 0,3, y esto de la baja de los nacimientos, por lo menos en los lugares que nos resultan, no en India, digamos, que no sé qué pasa, es otro planeta, no otro mundo. Y el mundo estaba acostumbrado a un 3% anual. Al 3% anual había muchas cosas nuevas que había que hacer y los arquitectos y ingenieros trabajábamos de hacer cosas nuevas, pero a un 0,3 anual va a haber muy pocas cosas nuevas y el gran trabajo va a ser el mantenimiento y operación, digamos, ¿no? O la refuncionalización energética o la refuncionalización de cosas que están hechas. A ver, un montón de temas inmobiliarios que también requieren productos nuevos, porque ¿qué vamos a hacer con lo viejo? ¿No? Como las habitaciones de los hoteles de antes tenían 50 centímetros alrededor de la cama y hoy tenés habitaciones de 100 metros, no sé. Eh, Nada, Como la todo empieza a refuncionalización cambiar de la Ciudad de Buenos Aires. claro, la ciudad de Buenos Aires particularmente, digamos, tiene, a ver, la Argentina hoy está con 1,5 hijos por vientre, lo cual empieza a achicarse. La Argentina se necesitan 2 hijos por vientre para que se mantenga. Y la ciudad de Buenos Aires está con 0,9, con lo cual además se empieza a envejecer. Y es muy probable que los próximos 15 o 20, que no es nada, ¿está bien? No es nada, todo esto vaya, todo esto vaya a pasar. De ahí es donde a mí me empieza a llamar la atención. Sí, tenemos que tener un mapa un poco más claro, porque lo que pasó, a ver, la experiencia en esto, ¿no? Porque yo, viste, sabíamos, la experiencia era relevante cuando el pasado se parecía al futuro, pero cuando el pasado no se parece al futuro, ¿está bien? Tenemos que encontrar métodos más científicos de poder acercarnos a estas cosas,
porque la verdad que lo que está pasando no lo vivió ninguno de nosotros, aunque haya vivido los últimos, aunque haya estado súper atento los últimos 40 años. Y Bueno, pone a la gente joven que no tiene experiencia, más o menos en igualdad de condiciones con un tipo que tiene 50 años de experiencia, ¿no? Por Porque la eso el verdad que lo que sesgo. viene no pasa. Por eso el sesgo de estudiar la demanda de la historia de la oferta, digamos, ¿no? El riesgo que conlleva por no hacer esta inversión. Digo, por un lado tengo para paliar esto que muy bien decís, el estudio de demanda, o sea, preguntarle en primera persona qué es lo que quiere, y por otro lado achicar la vuelta, ¿no? De la inversión. Digo, para no estar expuesto a estos cambios de paradigma, a estos cambios coyunturales, a lo que sea, por supuesto, dependiendo de qué ciudad, dependiendo si es un pueblo, ¿no? En las grandes urbes están sujetas a muchísimo más cantidad de información que un pueblo, a pesar de que todos tienen un celular, pero los cambios son mucho más lentos, es otro cambio cultural, otra adopción. Eh, por supuesto, generalizar no está bueno, porque incurre en un grado de error enorme. Siempre hay que, el famoso depende, ¿no? Hay que ponerlo en contexto, pero las dos herramientas fundamentales para menguar lo que Fabián menciona es, por un lado, hacer el estudio de demanda, o sea, preguntarle a quién me va a consumir, y por otro lado, achicar la vuelta, ¿no? El tiempo de exposición a todos estos riesgos y dedicarse al nicho, digamos, ¿no? Este nicho, cuando vos conceptualizás un producto basado en la necesidad identificada de alguien, de un segmento, de una demanda específica, identificada en un estudio de oferta, las probabilidades de éxito son enormes. Insisto, el desafío es saber dimensionarlas, ¿no? Digo, estos departamentos que identificamos, los pisos de 4 ambientes para familias, porque todo el mundo, y ahí sí, fabrica departamentos de 2 ambientes, ¿no? Y nadie fabrica departamentos de 4 ambientes para familias. Ahora, ¿qué hago? ¿Hago 200 departamentos de 4 ambientes? ¿O hago 20? ¿O hago un edificio? ¿O hago dos? ¿O hago cuatro? Porque probablemente los primeros dos sea un exitazo, velocidad de venta increíble, consolidación de la lista de precio increíble, y en el tercero me fundo. ¿No? ¿Por qué? Porque me pasé de rosca en la dimensión del nicho y quedé en el camino. ¿No? Raquel, perdón. Una, un aporte, no sé si me escuchan, Perdón, Leandro, Fernando, sí. que viene atado con lo que dice Fabián, que es un poco también lo que vos decís, que es, estamos hablando de la foto. Y por ahí uno pone, tenemos un desafío muy para adelante, que tiene que ver también con lo que dice Fabián, con el tema de esto de los créditos, porque en esta semana hubo, con el déficit habitacional que hay, que es mucho, cómo estar preparados nosotros los constructores, arquitectos y desarrolladores para el tema que creo que viene, que ojalá se dé de la financiación de la gente, porque vos podés estudiar la demanda en cuanto a tipología de vivienda, lugares, sectores, pero el crédito que hoy en la Argentina que hay es mínimo, y si esto vamos para bien, el crédito tiene que crecer muchísimo, entonces la demanda va a ser muchísima, y nosotros estamos preparados para hacer, como decís vos, 4 edificios, 5 edificios, 10 edificios. Si a mí me viene alguien y me dice, che, tenemos que hacer 200 viviendas para dentro de 2 años. Ojo, porque Y el hay ejemplo está bueno, Leandro, que, a ver, hace un año atrás, cuando explotó lo del crédito hipotecario, todos los bancos, la banca nacional, la Banco Nacional y la banca privada se lanzan compitiendo una con otra, ¿no? A captar, a que el captar banco trabaje de banco, exacto, sí. que el banco, por primera vez, el Sí. trabaje de banco, y los desarrolladores rápidamente leen esta situación y empiezan a conceptualizar proyectos que la gente puede comprar, ¿no? Ahora es no la que necesita, sino la que puede comprar, o sea, se anima más a lo que quiere, a su aspiracional, que básicamente son unidades más grandes o con mejores servicios, mejores prestaciones, atentos a cubrir a clientes que ahora pueden pagar lo que quieren, ¿no? Y en Inclusive el que medio, a los... puedan comprar financiado con boleto.
eso explotaría el Ni mercado de hablar, una manera. ni hablar. La hipoteca de bien futuro, ¿no? Exacto. Que en Perú la conocen hace un montón de años. Y en el medio, los bancos no se pueden, no pueden colocar las cuotas y de repente se quedan sin plata y y las tasas suben un montón y de golpe los créditos hipotecarios se bajan, ¿no? Además que el crédito hipotecario, la mayoría, hablando con bancos, la mayoría rondaban los $100.000 que eso te da, el ejemplo que dije antes, ¿no? Te da Sí, un dos determinado ambientes. producto. ¿Cómo? Un dos ambientes. Sí, un dos ambientes Vamos urbano. con Raquel Bueno, no, y yo te cuento cerramos. la experiencia acá cortita. Yo soy de Buenos Aires, pero hace 10 años me vine a vivir a Comodoro Rivadavia porque mi marido trabaja en YPF. Una ciudad, yo tengo 4 hijos, así que ya dupliqué mi tasa de hijos para el país y no Bien conseguía Raquel, bien casa. Raquel. No conseguía casa porque acá estaba toda la ciudad preparada para un dormitorio para los petroleros que venían, hacían 15-15 y se iban. Bueno, finalmente pudimos alquilar una cosa vieja, grande, de alguna familia que tenía una casa grande. Pero ¿qué pasó? Hoy, 10 años después, la ciudad está toda en venta porque YPF dijo de un día para otro me voy. El plan de cerrar todas sus locaciones, que era a 10 años, la hicieron el año pasado y se llevó a toda la gente a Vaca Muerta. Entonces, hoy tenés una ciudad que está vacía, Hablando de cambio llena de de... paradigma, ¿no? Que decía Miguel. Claro, no, no, fue terrible. Hoy todo lo que está explotando Vaca Muerta en Neuquén con todos los desarrolladores, que acá hay varios en el grupo que están trabajando un montón, esta ciudad se quedó con gente sin laburo y con dúplex, mínimos, 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 a la venta. Ni siquiera para alquilar porque todo el mundo quiere vender y sacárselos de encima. Entonces, bueno, también es un desafío estos cambios de paradigma inesperados para una ciudad nada, que vive de una sola industria hoy. Nada, eso, no más análisis que eso. Muy, muy buen ejemplo, Fer, muy buen ejemplo. cerrame y vamos para el lunes que viene. Bueno, a mí es uno de los slides que más me gusta porque da para hablar un montón, concentra un montón de ejemplos, un montón de situaciones y demás. Quedan algunos pocos también muy interesantes y sobre todo ya empieza la etapa de entender cómo se desarrolla un estudio de mercado. Y después que terminamos esta última parte de la presentación, voy con lo que sobre, dependiendo de la cantidad de preguntas y demás, que siempre damos prioridad a las preguntas, voy a mostrar casos de estudios concretos, estudios de mercado concretos y que por supuesto dispara a debate, a distintos análisis y rápidamente uno se identifica con sus proyectos o con cuestiones y obviamente es muy enriquecedor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que espera la clase que viene. Terminar con esto y mostrar casos prácticos. Señores, un gustazo, me encantó. Y yo lo que te diría, Fer, para la clase que viene es, yo haría rápido, 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 hacer la parte de ver el ejemplo, no me lo quiero perder, un ejemplo práctico para que se entienda qué es, y después las preguntas, como una dinámica de palo, 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 y después charlamos un rato. ¿Sí? Perfecto. Vamos al palo y a la bolsa Nos con la clase. vemos. Chao, adiós. Chao, buenas Chao, noches, amigo. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias. Recuerden en el grupo de Hasta luego, WhatsApp las gracias. preguntas que quieren, ¿eh? Chao, Sí, chao. en el grupo de WhatsApp, ahí tienen en el link Buenas para noches. Gracias. prenderse. Chao, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, hasta Gracias a luego. ustedes, chicos. El mismo link va a ser, ¿eh? Ok, para el lunes que viene, nuevo link. Sí, el mismo link. Perfecto. Hasta luego.